Listo, yo creo que podemos arrancar, Santiago, y mientras tanto irán llegando el resto, ¿vale? Entonces, bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias por estar acá. Eh, Nuestro invitado para la charla de hoy es el profesor Santiago Laín y pues muchas gracias, Santiago, yo sé que ahora es muy tarde allá en España y bueno, de todas maneras, muchas gracias por aceptar la invitación y por querer compartir todo este conocimiento que tú llevas en el tema de CFD por tanto tiempo con nosotros. Entonces, con eso, pues, en cualquier momento que quieras iniciar, pues podemos iniciar la charla, Ah, dale. de acuerdo, bueno, muchas gracias, Omar. Sí, es un honor pues el poder que me hayan invitado y poder compartir con vosotros o con ustedes pues esta presentación, ¿no? Entonces, entiendo que ustedes han visto un curso de dinámica de fluidos computacional de CFD y bueno, pues vamos a presentar unas aplicaciones donde vamos a ir visitando pues simulaciones de flujos laminares y turbulentos descritos mediante las ecuaciones de Navier-Stokes promediadas temporalmente, lo que se llama el promedio de Reynolds. Vamos a hablar un poquito de métodos híbridos y también vamos a hablar de DNS. En total vamos a ver como tres aplicaciones en diferentes campos de la ingeniería que espero sean de su interés. Yo soy profesor de la Universidad Autónoma de Occidente en Cali, pero también en estos momentos estoy desarrollando una estancia de investigación en el Centro Ibérico. Ya te voy a poner aquí el puntero. En el en el Centro Ibérico de Investigación en Almacenamiento Energético en la ciudad de Cáceres, en España. Bueno, vamos a hablar un poco de las características de las ecuaciones de Navier-Stokes. No les voy a poner ecuaciones, en esta presentación no va a haber ecuaciones, estoy seguro que de pronto el profesor Omar se las ha presentado en el curso. Pero en estos momentos se cree que las ecuaciones de Navier-Stokes describen exactamente el movimiento de un elemento fluido en forma diferencial, sea el régimen de flujo que sea, tanto en flujo laminar como en flujo turbulento. Mientras, por supuesto, la hipótesis del continuo sea válida, es decir, estamos en la escala macroscópica. Ya sabemos que las ecuaciones de Navier-Stokes son ecuaciones no lineales, son ecuaciones derivadas parciales, no lineales, de segundo orden, que no tienen solución general, solamente se conocen unas pocas eh, soluciones analíticas y normalmente son en flujos unidimensionales, ¿de acuerdo? O bidimensionales en unos casos muy específicos, ¿no? Mediante transformaciones de similitud, que es volverlo unidimensional. Por lo tanto, lo que sucede es que estas ecuaciones se deben resolver numéricamente, ¿de acuerdo? Bien en régimen laminar, bien en régimen turbulento, y eso es lo que da lugar pues, a la rama de la mecánica de fluidos denominada dinámica de fluidos computacional, que es por eso ustedes han visto esta materia. La idea es que, claro, por el teorema de existencia de unicidad de las soluciones de las ecuaciones diferenciales, si proporcionamos unas condiciones iniciales apropiadas y también unas condiciones de frontera, pues se puede abordar la solución numérica en teoría de cualquier flujo que podamos considerar. ¿De acuerdo? Sin embargo, en un flujo turbulento, no sé qué tanto el profesor Roma les haya hablado de flujos turbulentos, las variaciones de todas las propiedades en el tiempo y en el espacio, eh, pues esas propiedades varían mucho en el tiempo y en el espacio, ¿no? Y deben ser consideradas porque por naturaleza la turbulencia es un fenómeno transitorio, es decir, no estacionario y tridimensional. ¿De acuerdo? Entonces uno diría, bueno, pues uno puede intentar resolver las ecuaciones del flujo con una discretización espacial y temporal suficientemente fina. Pero si intentamos esa aproximación que se conoce como simulación numérica directa o DNS en inglés, lo que tenemos acá, lo que sucede es que el número de grados de libertad es enorme, es gigantesco, es algo que no podemos trabajar con los recursos disponibles actualmente. Tal vez con la computación cuántica sí podemos hacer algo más en ese estilo, en ese aspecto, pero de momento no podemos resolver cualquier flujo mediante resolviendo las ecuaciones de Navier-Stokes
sin aproximaciones. Sin embargo, desde el punto de vista de la ingeniería, normalmente no estamos interesados en la variación instantánea de las variables que caracterizan el flujo, ¿no? Excepto si estamos interesados en investigación, pero pues digamos en el día a día pues no estamos interesados en eso, ¿no? Sino estamos interesados en los flujos promedios, ¿cómo se dice? En las tendencias, ¿de acuerdo? Y también como sus efectos y sus consecuencias. Por ejemplo, las fuerzas y las estructuras, la fricción, el calor, transferencia de calor y masa, fenómenos de arrastre. Por lo tanto, digamos, desde un punto de vista más efectivo para trabajar en ingeniería, eh, se puede utilizar unas versiones, digamos, simplificadas, de acuerdo a las ecuaciones de Navier-Stokes. Bueno, simplificadas, no, se puede decir eh, promediadas en el espacio y en el tiempo, de acuerdo, que son las ecuaciones de Reynolds promediadas en el tiempo o las que se llaman el promedio de Reynolds, ¿de acuerdo? Eh, Eso es una alternativa que hace que el número de grados de libertad se reduzca dramáticamente y permite obtener soluciones de acuerdo en tiempos mucho más cortos, ¿no? Incluido utilizando pues un PC como el que tenemos en la casa o un portátil. Sin embargo, el precio que pagamos es que necesitamos unas aproximaciones, ¿de acuerdo? Que se conocen que son precisamente los modelos de turbulencia, ¿de acuerdo? Los cuales, por otra parte, no conocemos un modelo de turbulencia que sea suficientemente general como para poder resolver todos los problemas. Estos modelos de turbulencia son muy empíricos y se basan en hipótesis de modelado muy fuertes, aunque pues están basadas en principios físicos y propiedades muy establecidas de la turbulencia. Entre esas dos alternativas, la simulación numérica directa y las ecuaciones de promediadas de Reynolds, de Navier-Stokes, tenemos una cosa intermedia que es lo que se llaman las simulaciones de grandes escalas o la RCD simulation en inglés, ¿no? Y que su origen pues está en meteorología, ¿no? La idea es que en la simulación de grandes escalas se resuelve solamente el movimiento, bueno, o la dinámica de las grandes escalas del flujo, ¿de acuerdo? Y los que pasan a escalas más pequeñas, pues se modela, ¿de acuerdo? De tal manera que, pues digamos, tenemos un cierto ahorro de tiempo y memoria de computador cuando se comparan con la DNS, con las simulaciones numéricas directas. De ese modo podemos trabajar o podemos tratar flujos con números de Reynolds más altos, ¿de acuerdo? Que lo que tendríamos con la DNS y geometrías también más complejas. Sin embargo, a pesar de que tenemos cierta economía, todavía la simulación de grandes escalas es muy demandante en tiempo y en memoria, puesto que sigue siendo no estacionario y tridimensional, ¿no? Mientras que los promedios de Reynolds, los modelos promediados de Reynolds, nos permiten tener, digamos, simplificaciones como considerar que el flujo es estacionario, estadísticamente estacionario, o que es bidimensional o incluso unidimensional. Aquí tenemos una idea de qué es lo que entendemos cuando estamos trabajando en la DNS, en simulación numérica directa de las ecuaciones de Navier-Stokes, en la simulación de grandes escalas y los modelos RANS. Imaginemos que tenemos un flujo en un canal, entonces conforme pasa el tiempo lo que tenemos es un perfil de velocidades, de acuerdo, que cumple con las condiciones físicas de irse a cero en las paredes, de acuerdo. Pero aquí en el centro del flujo, dependiendo de las características particulares del flujo en ese momento, pues vamos a tener unos perfiles de velocidad que van a ser bastante oscilantes. Tenemos este perfil de ondas, ¿de acuerdo? Entonces, conforme pasa el tiempo, pues este perfil va a modificarse. Cuando tenemos una lens, lo que sucede es que es como si hiciéramos una especie de filtrado de esta señal. Esto lo podemos pensar como una señal, ¿de acuerdo? Hacemos una especie de filtrado en esta señal y tenemos unos perfiles todavía oscilantes, pero más suaves. Y si yo voy a hacer runs, lo que sucede es que yo lo que hago es
básicamente un promediado de todos estos perfiles oscilantes y obtengo un perfil suave que tendrá aproximadamente en flujo turbulento esta pinta, ¿no? Un flujo que es máximo, tiene una velocidad máxima en el centro y va a cero en las paredes con un decrecimiento muy rápido en la capa límite, ¿de acuerdo? Cuando yo me fijo en un punto, pongo en un punto y tomo la señal de velocidad, ¿de acuerdo? En función del tiempo, la DNS me daría esta curva de acá total con muchos picos, ¿de acuerdo? ¿Vale? La curva gris. La curva negra sería una simulación de grandes escalas donde vemos que básicamente nuestra señal está un poco como filtrada o tiene unas ventanas de promediado, ¿de acuerdo? Más grande que, que la variación de la señal, ¿de acuerdo? En tiempos más grandes que la variación de la señal. Y la RANS equivaldría básicamente a tener una línea equivalente al valor medio que toma la señal en ese punto. Esa es la idea, ¿no? Entonces, bueno, uno aquí lo ve, digamos, con señales, con funciones matemáticas y, bueno, pues le puede parecer, digamos, uno tiene una idea de qué es lo que significa. Sin embargo, si yo les presento esto, uno se queda mucho más impactado. Imaginemos que tenemos la Mona Lisa. Esa es nuestra señal, ¿de acuerdo? Tenemos nuestra Mona Lisa. Entonces, hacer una DNS sería ver todos los detalles del cuadro de Da Vinci, ¿de acuerdo? Hacer una LES, una simulación de grandes escalas, implicaría, digamos, mirar este cuadro con unas gafas, digamos, que distorsionan, ¿no? ¿De acuerdo? Eh, como si entrara una, digamos, nos ensuciaran las gafas, las tuviéramos como una neblina ahí y no pudiéramos ver bien. Y entonces tendríamos una LES que sería más o menos bien resuelta, donde no veo todos los detalles, pero me hago una buena idea de qué es lo que hay en el cuadro. Una LES de muy grandes escalas, donde pues veo algo, pero pues tampoco veo mucho. Y pues lo que sería una RANS, donde yo solamente vería el valor medio. Entonces, ¿qué sucede? Pues que entre este valor medio y el cuadro de la Mona Lisa, pues hay una diferencia gigantesca, ¿no? Entonces, a veces, bueno, en mecánica de fluidos, algunos investigadores creen que los fenómenos RANS no, digamos, son capaces de reflejar, pues, la realidad del flujo que está detrás, ¿no? Precisamente por este hecho. Bueno, con esta introducción lo que vamos a hacer va a ser, pues ya pasar a algunos ejemplos, ¿no? Entonces voy a empezar, estos ejemplos están basados en trabajos que hemos hecho. Todos ellos más o menos empezaron con estudiantes de nivel de maestría y se han hecho o bien en la Universidad Autónoma de Occidente o bien en la Universidad de los Andes. Entonces, bueno, vamos a empezar con uno que hicimos en la Universidad Autónoma de Occidente, donde lo que hacíamos era estudiar el flujo no estacionario de sangre en la arteria aorta. ¿De acuerdo? Este trabajo lo hicimos hace como más de 10 años con un estudiante que finalmente fue a Estados Unidos, al Georgia Tech, y sacó su doctorado y pues se quedó a trabajar allá. No en investigación propiamente dicho, pero sí era una empresa de servicios biomédicos, él era ingeniero biomédico, por eso es que trabajamos este problema, ¿no? Y la idea es, ¿por qué hacer simulación de flujo sanguíneo? Bueno, ¿y por qué en la aorta? Bueno, pues particularmente por la arteriosclerosis o aterosclerosis, ¿de acuerdo? La aterosclerosis es responsable de muchas muertes en el mundo cada año o las enfermedades cardiovasculares y por lo tanto, digamos, creemos, o bueno, es razonable pensar que la simulación nos puede ayudar a pues descubrir o generar conocimiento sobre cómo podemos intentar prevenir o mitigar pues estas enfermedades, ¿no? Lo que sí se sabe es que esta aterosclerosis está relacionada, aparece en sitios, la aterosclerosis es que se generan, digamos, como unas acumulaciones pues de masas, pues, dentro de la arteria aorta, por ejemplo, en parte de las paredes, y esos depósitos se pueden desprender generando un trombo, ¿de acuerdo? Generando un trombo, una trombosis, y puede, pues, llegar a pues, acabar con la vida del paciente.
Por lo tanto, pero se sabe que esas zonas, esas placas de depósitos que se forman en las paredes de la arteria, de las arterias, se correlacionan con zonas donde tenemos patrones de flujo que están altamente perturbados, donde aparecen valores bajos y oscilatorios de los wall shear stress, de los esfuerzos cortantes en la pared. ¿De acuerdo? O sea, eso tiene que ver con los gradientes de velocidad en esas zonas. Sin embargo, la arteria aorta tiene una anatomía muy compleja, ¿de acuerdo? Puesto que aparte de que está doblada, ahora veremos un detalle de ellos, bueno, ya lo ponemos, aquí tenemos un detalle de ellos, ¿no? Tenemos aquí estaría el corazón, sale la aorta, tenemos el callo de la aorta y después desciende. Pero esto no está, digamos, en un plano, sino que está, digamos, torcido, ¿no? Está como retorcido, ¿vale? Y aparte, pues tenemos vasculaturas, tenemos vasos que están saliendo de la misma arteria, ¿de acuerdo? Además, el diámetro pues cambia y además la forma también cambia, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, lo que sería, pues digamos, una sección transversal. Vemos que no es una circunferencia ni mucho menos. Se parece, pero no lo es y cambia de sección a sección, ¿de acuerdo? Entonces, los dos estudios de CFD están orientados a generar información sobre el flujo que sea relevante y para ello necesitamos utilizar, digamos, geometrías que sean realistas. Es decir, no podemos utilizar un tubo doblado, por ejemplo. Pues esos esas simulaciones se han hecho y nos han dado pues unas primeras aproximaciones de las características del flujo, pero no nos dan todos los detalles, ¿no? Entonces, necesitamos eso, utilizar esas geometrías realistas, pero también incorporar la naturaleza transitoria del flujo sanguíneo, ¿de acuerdo? Ya que pues, la arteriosclerosis está relacionado con esta oscilación de los valores de los esfuerzos cortantes en la pared. Bueno, entonces tomamos un modelo que fue sacado de un repositorio, se llamaba el proyecto SynBIOS. Se hizo una discretización basada en, digamos, en mallas no estructuradas, pero como pueden ver son bastante, el tamaño de los elementos es bastante, la relación de aspectos es bastante cercana a uno y tenemos eh, una capa de prismas cerca de las paredes, ¿no? Para intentar capturar el comportamiento de la capa límite, ¿de acuerdo? Se utilizaron mallas del orden de 2 millones de celdas y el software que utilizamos fue pues Fluent, ANSYS Fluent versión 13. Esto, como digo, fue hace unos años, por lo tanto teníamos una versión anterior. Em, Se hizo, digamos, pues un estudio de independencia de la malla, pero además se hizo, digamos, una adaptación, una técnica de adaptación, ¿de acuerdo? Dependiendo de donde había más gradientes de las propiedades que nos interesaban, pues ahí poníamos más celdas. Entonces el número de celdas cambiaba a lo largo de la simulación transitoria. Aquí tenemos, como digo, la geometría de la aorta. Vamos a considerar pues esta parte de la entrada. No consideramos el corazón, sino esto va a ser para nosotros una entrada. Tenemos el callado de la aorta hasta que baja a la parte de la que se llama la aorta torácica. Y vamos a considerar aquí tres ramificaciones, que son la arteria brachiocefálica, la arteria subclavia y la arteria, se me olvidó el nombre de esta, de la carótida, la arteria carótida. Y vamos a considerar, pues digamos, 6 secciones a lo largo del callado de la aorta, desde A1 hasta A6, y 4 secciones en cada una de estas ramificaciones. ¿De acuerdo? Eso es para visualizar resultados y cómo van variando conforme pasa el tiempo. Para ello, lo que vamos a hacer va a ser suponer un flujo, bueno, digamos un ciclo cardíaco, ¿de acuerdo? Caracterizado por un valor inicial, es decir, pintamos la velocidad en función del tiempo, un valor inicial de la velocidad, en este punto, eh, que no recuerdo muy bien si es sístole o diástole, pero bueno, entonces aumenta la velocidad, llegamos a un punto de máxima aceleración, llegamos a un punto de máxima velocidad, vemos que la velocidad máxima es alrededor de 30 centímetros partido por segundo, empieza a decrecer hacia un punto de máxima aceleración, llega a un punto de mínima velocidad y después se recupera suavemente hasta encontrar, digamos, el valor inicial.
Este tiempo es tiempo real, o sea que este tiempo, digamos, de ciclo cardíaco estaría aproximadamente en 0,8 segundos. ¿De acuerdo? Para las simulaciones, digamos, creo que esto es interesante para ustedes, puesto que pues, está en el curso de CFD. La sangre la hemos asumido como un fluido newtoniano incompresible con una viscosidad dinámica dada por este valor, 3,5 milipascales por segundo, y una densidad de 1060 kilos sobre metro cúbico, ¿no? En los grandes vasos, la aproximación de la sangre como fluido newtoniano es suficiente, pero en vasos más pequeños ya tenemos que tener en cuenta ese comportamiento no newtoniano, ¿no? Basados en la velocidad máxima, el número de Reynolds, basados acá, es aproximadamente 2000. Por lo tanto, podemos pensar que nuestro régimen de flujo va a ser fundamentalmente laminar. ¿De acuerdo? Además, esto es importante, vamos a considerar una pared arterial rígida y vamos a aplicar la condición de no deslizamiento de la sangre en esa, en esa pared. ¿De acuerdo? Esto es importante porque, digamos, si quisiéramos considerar la pared como pared flexible, necesitaríamos considerar la interacción fluido-estructura y, digamos, pues, digamos, las simulaciones serían mucho más largas y más complicadas, ¿no? O sea, ya estaríamos pasando, o sea, trascendiendo un poco el campo de la mecánica de fluidos. En ese tiempo, le estoy hablando de hace más de 10 años, pues, digamos, no teníamos como las herramientas. Me imagino que ahora ya estarán bastante más desarrolladas y sí se podrán realizar y de hecho la gente lo estará haciendo. ¿De acuerdo? Vamos a utilizar un perfil de velocidad que depende del tiempo, pero va a ser una velocidad uniforme a la entrada. ¿De acuerdo? Con esta forma que tenemos acá. En las salidas vamos a aplicar una condición de flujo, ¿de acuerdo? De flujo de salida, donde basados en condiciones experimentales tenemos unos porcentajes del flujo que entra, que salen por cada una de estas tres arterias y por la parte de aquí de la arteria torácica, que en este caso son el 9,5 por ciento del flujo en la brachiocefálica, el 5% en la carótida, el 6,5% en la subclavia y el 79% restante pues sale en la aorta descendente. Para iniciar el flujo, pues se utiliza una simulación en estado estacionario basado en utilizando la velocidad pico en la sístole, ¿de acuerdo? Es la máxima velocidad. ¿Vale? Y eso se dejó evolucionar hasta que el fluido más o menos, digamos, el ciclo cardíaco, pues se volviera más aproximadamente periódico y se utilizó para visualización de los resultados del quinto ciclo cardíaco. Es decir, en total las simulaciones se corrieron por 5 ciclos cardíacos, es decir, 4 segundos, y las simulaciones o los resultados que se plotearon o que se vieron fueron las de ese último ciclo. Aquí tenemos una serie de resultados, ¿de acuerdo? Las secciones transversales que tenemos pintadas acá, en la aorta, ¿de acuerdo? En la arteria brachiocefálica, en la carótida y en la subclavia, ¿no? En los puntos de máxima aceleración, máxima velocidad, máxima deceleración y mínima velocidad, ¿no? Que las tenemos acá, en cada uno de estos puntos, ¿no? Entonces, pues claro, los valores de las velocidades van cambiando con el tiempo. Como siempre, colores rojos indican mayores velocidades, colores más azules indican velocidades más pequeñas. Y tenemos pintadas unas líneas de corriente, pero del flujo secundario. Lo que sí vemos es que a lo largo de toda la, el flujo de la sangre no tenemos un flujo que vaya, digamos, derecho, sino que tenemos ciertos patrones de flujo que nos hablan de la complejidad del flujo pues, dentro de la arteria, ¿no? También si nos fijamos aquí en los valores máximos de velocidad, veremos cómo van cambiando conforme eh, digamos, estemos en el punto de máxima aceleración o en el punto de máxima velocidad o en lo siguiente. ¿De acuerdo? O sea que en particular el flujo es un flujo realmente complicado. ¿Vale? Donde pues se van alternando vórtices que cambian de posición, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en este punto de máxima aceleración, en esta parte de acá, que es el A6, que sería acá, tenemos en esta zona este vórtice acá,
con unos perfiles de velocidad y cuando lo vemos en el punto de mínima velocidad sigue existiendo el vórtice, pero los perfiles de velocidad han cambiado bastante, ¿no? Pero también en esta parte de aquí vemos que hay una diferencia en esos patrones de los vórtices secundarios, ¿vale? Bueno, entonces digamos que esto, pues, las simulaciones transitorias nos revelan, pues, un poco las características fundamentales del flujo. Sin embargo, pues como hablábamos antes, conectado con la aterosclerosis, estamos interesados en los esfuerzos cortantes en la pared, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenemos la parte, la vista frontal y la vista trasera, ¿de acuerdo? De la aorta, ¿de acuerdo? En los puntos que hemos visto anteriormente. Máxima aceleración, máxima velocidad, máxima deceleración y mínima velocidad, ¿no? De nuevo también, ojo, porque los valores aquí van cambiando, ¿de acuerdo? Los valores máximos del esfuerzo cortante en la pared, pero nos sirven para identificar en cada punto dónde tenemos pues los mayores esfuerzos cortantes. Y por lo tanto, nos permite también, nos podría permitir encontrar o intentar predecir en este caso donde cuáles son los lugares más proclives a generar ese acumulamiento, esa formación de placa, ¿no? De residuos cerca de las paredes. Aquí, por ejemplo, les he traído una animación donde aquí tenemos los esfuerzos cortantes, cómo van aumentando con el tiempo, digamos, a lo largo del ciclo cardíaco, manteniendo pues la misma escala y vemos cómo pues se van cambiando los colores. Espero que puedan ver el video. Sí, ¿sí se ve bien? Sí, de acuerdo. Bueno, entonces digamos, esta parte se hizo con este estudiante y bueno, pues digamos, fue muy interesante. Mm, Hicimos pues algunas publicaciones. Bueno, ahora vamos a hablar otro ejemplo de aplicación, pero ya es un ejemplo que hicimos con el profesor Omar, eh, donde pues trabajamos con un compañero suyo, compañero de maestría, que se llamaba John Jairo Quiñones, bueno, ahora está en los agradecimientos. Se hizo la simulación del flujo alrededor de una turbina hidrocinética de eje vertical, ¿no? Que la idea de Es- utilizar... Está ¿Sí? haciendo doctorado también en Purdue. Ahí está haciendo el doctor, pero ya acabó o todavía no. No, está cerca. Ah, bueno, sí. Sí, yo sabía que había empezado el proceso, pero no sabía en qué universidad tampoco. Entonces, gracias, Omar. Pues es muy interesante, ¿no? Porque finalmente son estudiantes que no solamente han hecho su trabajo, sino que se han doctorado, ¿no? O sea, han seguido el camino de la investigación. Bueno, entonces la idea es que una forma alternativa de generar energía por medio del agua, pues, o de las corrientes. Sí, de las corrientes es, digamos, es no utilizar grandes saltos como las grandes hidroeléctricas, sino utilizar la energía que lleva la corriente del agua, ¿no? Algo así como hacen los aerogeneradores con el aire, ¿de acuerdo? En el viento. Entonces, hay dos tipos fundamentales de turbinas hidrocinéticas, las de eje horizontal y las de eje vertical. Y la verdad es que los principios de funcionamiento son muy parecidos. Es como tomar un aerogenerador de eje vertical o eje horizontal y lo metemos en el agua. Pero claro, como la densidad del agua es 800 y pico de veces más grande que la densidad del aire y la densidad de potencia que lleva, o la densidad de energía que llevan esas masas de fluido en movimiento, dependen directamente proporcional a la densidad, pues la energía que lleva una corriente de líquido o de agua en este caso es pues 800 veces mayor que la que llevaría una corriente de aire a la misma velocidad. ¿De acuerdo? Entonces, una idea que exploramos con el profesor Omar desde hace ya bastantes años y hemos dirigido bastantes trabajos o varios trabajos, es precisamente ver cómo es el flujo alrededor de estas máquinas, orientadas a qué? A intentar pues optimizar eh, la energía extraída, ¿no? ¿De acuerdo? Utilizar estrategias de diseño o incluso estrategias adicionales
como el uso de los chorros sintéticos para aumentar el rendimiento de estas máquinas. ¿De acuerdo? Bueno, pues las turbinas verticales siempre nos atrajeron porque el flujo es más interesante, más rico que las turbinas de eje horizontal, ¿de acuerdo? Y bueno, pues empezamos a estudiarlas. Y para ello pues utilizamos lo que se llamaban las turbinas de Arrius de palas rectas, ¿no? Que son de fácil construcción y pues digamos existen digamos estudios experimentales que nos permiten caracterizar bien el trabajo. Pero la idea de este trabajo, que fue en el año 2018, 2017, bueno, me imagino que John Jairo empezó como en el 2016 más o menos, era utilizar, digamos, no las simulaciones RANS o Unsteady RANS, ¿de acuerdo? Sino utilizar métodos híbridos, ¿no? Y para ello la idea era utilizar unas aproximaciones que están entre lo que es la RANS y la LES, las simulaciones de grandes escalas, que se llaman la Detached Simulation o simulaciones de vórtices separados, ¿de acuerdo? O desprendidos y una variante que es la simulación de vórtices desprendidos, pero retrasada, o delayed, eh, ¿cómo era? Delay, detach, delay, Eso, detach, simulation. delayed detached simulation, eso es, eso es. Bueno, entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que uno de los problemas que tiene el LES es precisamente el número, el tratamiento del flujo cerca de las paredes, porque si lo queremos hacer bien, bien, necesitamos tener una discretización muy fina. Entonces, lo que se hace es, o la idea de la DES es combinar en un método híbrido una aproximación RANS dentro de la capa límite, ¿de acuerdo? Y una aproximación LES en el flujo ya suficientemente lejos de la capa límite. Entonces, digamos, lo que hay es que hacer, pues, digamos, un match, pues ahí, un acoplamiento de las mallas, digamos, la zona final de la capa límite y en la zona externa. Y además hay que definir en esas zonas, en esa zona de transición, unas funciones unas funciones indicadoras, ¿no? Que nos permitan pasar de una a otra. Cuando eso se hace habitualmente en Detached Simulation, sucede que dependiendo de cómo sea la malla, pues se obtiene que el flujo se separa antes o después, ¿de acuerdo? Estamos pensando en trabajar en problemas que tienen que ver con estelas, por ejemplo, ¿de acuerdo? Desprendidas de las palas, que son el caso que nosotros estamos pensando, ¿vale? Eh, para corregir eso, para corregir ese problema, ese problema se llama el Grid Induced Separation o separación inducida por la malla, ¿de acuerdo? Se implementó o se desarrolló pues una estrategia de, digamos, intentar retrasar esa separación donde esas funciones de mezcla o esas funciones que nos acoplan, digamos, en las zonas donde se utiliza RANS y donde se utiliza LES y se modifica, ¿de acuerdo? Entonces, supuestamente el Delay Detach Simulation funciona un poco mejor que DES y, bueno, pues digamos el problema de separación inducida por la malla pues es menos severo. Entonces, ¿cuál es la idea para simular el flujo alrededor de la turbina? Lo que se hace es se genera el modelo CAD en 3D, se genera la malla, se realizan unas simulaciones URANS, ¿de acuerdo? Que además nos van a servir como simulaciones iniciales para la DES y la DDES, donde vamos a tener que hacer después una adaptación de la malla en las zonas donde haya más gradientes, es decir, aquí en la parte de la estela. Después se utiliza, digamos, la metodología DES y DES para hacer la simulación y después se visualizan los resultados. Mm, Aquí tenemos pues una imagen de cómo es el modelo CAD. Aquí tenemos la entrada del flujo, ¿de acuerdo? Ahora veremos la imagen en 3D. Aquí tenemos la turbina, ¿de acuerdo? La turbina consiste en las palas y consiste en un eje central. No tenemos descritos los brazos que unirían los perfiles de las palas con el eje central, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos, esta sería una vista en planta y esta es una vista
en alzado, ¿de acuerdo? El perfil que se utilizó es una K0018, es un perfil muy común de la NACA, un perfil simétrico con tres palas y nos dan pues una serie de mm, dimensiones geométricas, ¿no? Lo interesante es que la turbina está introducida en un dominio rotante que gira, digamos, respecto a un dominio estacionario externo. ¿De acuerdo? Eso es una técnica que se llama de malla deslizante o el sliding mesh y que pues es muy típica de utilización en este tipo de sistemas rotantes. ¿De acuerdo? Aquí tenemos un detalle de cómo es la malla. Aquí tenemos la turbina. Vemos que tenemos la zona externa. Son elementos bastante, es una malla no estructurada con elementos bastante grandes, puesto que aquí no estamos tan interesados en resolver los detalles del flujo y nos centramos, hacemos una malla mucho más fina dentro de la turbina. Tenemos dos zonas de refinamiento, una la turbina en sí misma y entre las turbinas pues las palas y también la parte de la estela. Aquí tenemos pues un detalle de cómo está la malla alrededor de los perfiles, ¿de acuerdo? En la zona rotante. Aquí vemos cómo estamos o cómo se resuelve, se discretiza la capa límite para tener una eh, descripción suficiente de cómo evoluciona. Y aquí tenemos cómo es la malla cerca del eje, ¿de acuerdo? Entonces se hizo el estudio de independencia de la malla, ¿vale? En cuatro mallas, grosera, media, fina y extra fina. Y también se varió el número de elementos, el número de capas de prismas, ¿no? Para resolver la capa límite alrededor de los perfiles, ¿de acuerdo? Entre 20 y 50, pasando del número de elementos de aproximadamente medio millón en la malla más grosera a un número de elementos de 11 millones, de más de 11 millones en la malla más refinada. Eh, Aquí tenemos pues las condiciones de contorno que utilizamos. Consideramos un perfil de velocidad uniforme, de acuerdo a la entrada, un perfil de presión fija de 0 pascales, ¿de acuerdo? Tenemos condiciones de no deslizamiento en las paredes, ¿de acuerdo? Pero la pared de aquí inferior es una pared de simetría. Eso no lo hemos dicho, es que como básicamente tenemos, si se dan cuenta, tenemos muchos o suficientes elementos, 11 millones de elementos, eh, en la malla más fina, utilizamos que el flujo es simétrico, ¿de acuerdo? Las condiciones de trabajo que utilizamos son las mismas arriba que abajo. Suponemos que la turbina está situada más o menos en el centro del canal, o más o menos no, está situada en el centro del canal y utilizamos una condición de simetría para ahorrar recursos, ¿de acuerdo? Eh, Eso es una aproximación que es suficiente para trabajar modelos RANS, pero para trabajar modelos tipo LES o DES ya es un poquito más cuestionable. Pero bueno. Entonces en las paredes tenemos la condición de no deslizamiento y la condición de simetría. Aquí tenemos un acoplo entre la zona fija externa y la zona rotante interior, que es mediante una interfaz. ¿De acuerdo? Aquí tenemos algunos detalles pues, de los métodos de solución utilizados, ¿no? Por ejemplo, el acoplo velocidad-presión utilizamos método simple, puesto que el agua es un fluido incompresible. ¿De acuerdo? Eh, y para la discretización espacial de las diferentes ecuaciones, vamos a utilizar aquí, pues eso, ecuación de continuidad, ecuación de momento y ecuaciones ecuaciones de la turbulencia, ¿de acuerdo? Que por cierto, no he dicho el modelo de turbulencia que utilizamos acá. ¿Tú recuerdas qué modelo de turbulencia utilizamos acá, Omar? Eh, ¿Fue el SST Creo que de base era un K Omega, sí. o un K omega? Es decir, el K Omega Runs tiene la versión DES. Sí. Ah, bueno, entonces sería un K omega. ¿De acuerdo? Sí, además aquí habla de Specific Dissipation Rate. Bueno. Y también la presión se discretizó mediante un esquema de segundo orden y la discretización temporal también se utilizó con un esquema de segundo orden implícito. ¿De acuerdo? Esas son las condiciones numéricas, pues que ya están ustedes más o menos familiarizados con ello.
Aquí tenemos los resultados de independencia de la malla. Vemos que conforme vamos hacia mallas más finas, pues tenemos que la solución realmente converge o tiende a converger a una cierta curva. Y cuando tenemos los valores de coeficiente de potencia promedio, ¿de acuerdo? Coeficiente de potencia se define de esta manera, pero aquí lo tengo, como la potencia, que es el torque por la velocidad, el torque que ejerce el fluido sobre la estructura, sobre la turbina, por la velocidad angular, dividido por la densidad, la altura de la turbina, la envergadura de las palas, el radio de la turbina y la velocidad incidente al cubo. Ese coeficiente de potencia se pinta en función de esto es lo que se llama la velocidad específica de la punta de la pala. ¿De acuerdo? Que es la velocidad de rotación por el radio de las palas dividido sobre la velocidad de la entrada. Bueno, pues cuando yo hago el promedio de esta señal, que sería el coeficiente de potencia promedio, me obtengo estos valores, es decir, una tendencia monótonamente creciente, pero digamos conforme aumentamos el tamaño de la malla, cada vez estas diferencias van a ser menores, ¿de acuerdo? Entonces se encuentra que la diferencia entre la malla fina y la extrafina, aquí yo creo que esto está como desplazado, esta parte de aquí abajo, estos números, sería aproximadamente inferior al 3%, ¿no? Con lo cual pensamos que una malla de 8 millones pues, es suficiente para poder reproducir numéricamente el comportamiento de la turbina. Aquí también nos habla un poco los tiempos de corrida en aquella época, ¿no? Que en la malla de medio millón tardaban en recorrer. Aquí también hacíamos como cinco vueltas, ¿cierto? Creo que hacíamos 5 vueltas y tomábamos los datos en la última vuelta, ¿de acuerdo? Entonces, la primera malla tardaba 4 días, la segunda tardaba 20, la tercera 30 y la última tardaba 40. Esto se corrió, bueno, finalmente hubo que correrlo en el clúster, ¿no? De ahí de la Universidad de los Andes. Pero estamos hablando todavía de runs. Aquí tenemos pues un detalle de cómo es la adaptación de la malla. En URANS tenemos la malla de 8 millones de elementos, que es la malla que hemos adoptado pues, para hacer las simulaciones después del análisis de independencia de la malla. Y la malla adaptada, ¿de acuerdo? Que es la que se utiliza para DES y DDES, que consistía en unos 26 millones de elementos. En aquella época era bastante, estaba un poco en la frontera de lo que podíamos simular con la capacidad computacional que teníamos. Teniendo unos tiempos que no fueran, digamos, extremadamente largos, aunque siempre fueron bastante largos. Aquí tenemos unos resultados. Por ejemplo, utilizamos 3 velocidades específicas, lambda 1, lambda 2, lambda 2.5. ¿De acuerdo? Y aquí vemos los valores, cómo varían en función de la posición azimutal del giro de la turbina, cómo varía el coeficiente de potencia dependiendo de la posición angular de la primera pala, por ejemplo. Entonces, obviamente, lo que vemos es que conforme aumenta la velocidad específica, la lambda, pues tenemos que los lobos son mayores, ¿no? Bueno, mentira, aumenta de 1 hasta 2 y de 2 a 2,5 y después disminuye entre 2 y 2,5, los máximos. Este es el comportamiento esperado, ¿no? Ahora veremos por qué. Bueno, de hecho lo puedo mostrar ya. Lo que sucede es que la curva de la turbina tiene esta pinta. Digamos que el punto de diseño era aproximadamente lambda igual a 2 y entonces pues lo que se espera es que por fuera del punto de diseño pues el coeficiente de potencia promedio pues disminuya, tanto si vamos hacia la izquierda como si vamos hacia la derecha. Y en esta parte de la derecha, esta figura de la derecha, lo que tenemos es la comparación del coeficiente de potencia de acuerdo instantáneo mediante URANS, DES y DDES. Vemos que entre URANS y las otras pues tenemos algunas diferencias que no son muy grandes tampoco, esa era una de las características que obtuvimos en este estudio, pero entre DES y DDES pues digamos las diferencias son muy pequeñas y solamente en algunos puntos muy específicos podemos ver alguna diferencia, ¿no? Ah, mira, aquí está pasado, K omega S, pero mira, dice K omega SST, cuando lambda igual a 2. Esto es para lambda igual a 2, que es el punto de referencia que tomamos. Cuando fuimos a validar con los experimentos de estos autores, Pelone et al. En el 2012,
Aquí tenemos una foto de cómo era la turbina, ¿de acuerdo? Pues los puntos experimentales son los circulitos negros, ¿de acuerdo? Los triángulos negros son los datos experimentales, digamos, los datos numéricos que nosotros obtuvimos, que están relativa o bastante alejados de los experimentales, pero resulta que, claro, si nos damos cuenta aquí tenemos varias cosas. Tenemos el eje de la turbina que llega solo hasta la mitad y aquí tenemos unos brazos y tenemos también otros errores experimentales, otras incertidumbres experimentales que tienen que ver con la fricción en la rotación y con otras cosas. Entonces, cuando estos autores estimaron más o menos cuánto podían ser esas pérdidas, cuando nosotros colocamos ese número, las pérdidas, ese porcentaje, lo que encontramos son los cuadrados huecos que vemos que ya sí son mucho más parecidos a los valores experimentales que ellos midieron, ¿no? Entonces, pues digamos como que conseguimos una validación que nos dejó pues, relativamente satisfechos. Aquí tenemos pues la idea de cómo varía la vorticidad en las tres estrategias de cálculo, URANS, DES y DDES, y vemos cómo los detalles que somos capaces de describir en DES y DDES son mucho mayores de los que podemos ver en URANS. ¿De acuerdo? En URANS vemos estos colores, digamos, estas variaciones suaves, ¿de acuerdo? Mientras que en DES y en DDES vemos estos, digamos, estas estructuras que cambian de color, pues, digamos, en espacios en distancias espaciales muy cortas, ¿no? Que eso es una de las características que también esperábamos encontrar, ¿no? Es decir, que seamos capaces de, digamos, con estas técnicas de SIDDs que utilizan una resolución espacial más fina, podemos encontrar, digamos, pues estas estructuras, ¿de acuerdo? Eh, Pero claro, una cosa que tenemos que ver, en URANS teníamos en número de pasos temporales, corrieron 1800, el tiempo computacional fue aproximadamente 10 días, en DES el número de pasos temporales fue un poco mayor, 2060, el tiempo computacional fueron 30 días y en DDES pues se obtuvo básicamente lo mismo, ¿no? Un paso temporal de 30 días. Si vemos entre DES y DDES, las diferencias son muy marginales, ¿no? Se ven cosas muy parecidas. Y aquí lo tenemos pues en tres dimensiones. Aquí vemos los vórtices que podemos de alguna forma describir mediante URANS, que son vórtices más o menos grandes y unos pocos, mientras que los que obtenemos con DES y con DDES tienen un rango de tamaños mucho más grandes y vemos como hay muchos más, ¿no? Están totalmente, pues digamos, como entrelazados, ¿no? Entonces, digamos, como esa sería un poco la idea, ¿de acuerdo? Es decir, que eh, digamos, en aquella época no había prácticamente simulaciones con estas metodologías híbridas y por eso fue que lo hicimos, ¿no? Y bueno, pues ahí obtuvimos esto. Por último, les voy a hablar de un trabajo que está todavía en progreso, no está acabado, eh, que tiene que ver con la aplicación de DNS para realizar estudios más de tipo fundamental. ¿De acuerdo? Entonces vamos a considerar partículas elipsodales que están rotando en flujo uniforme. ¿De acuerdo? Esto es importante a la hora de poder encontrar los coeficientes de resistencia, sustentación y torque, ¿de acuerdo? De las partículas inmersas en esos flujos que están, obviamente, están rotando y tiene aplicaciones pues, al transporte de material particulado, por ejemplo, ¿no? Tiene otras aplicaciones, pero digamos esa es la más directa, ¿no? Y sobre todo, ¿por qué? Pues porque las partículas en los procesos industriales y ambientales pues no son esféricas, ¿no? Normalmente casi, bueno, los primeros cálculos, y todavía se sigue haciendo muchos cálculos en ingeniería donde se consideran que las partículas se consideran como esferas. ¿Por qué? Porque es la forma mejor estudiada. Las partículas no esféricas están mucho menos estudiadas, aunque pues ya empieza a haber ya un número interesante de estudios, entre a los cuales pues, nosotros eh, hemos colaborado, hemos participado. ¿De acuerdo?
De hecho, este trabajo se hizo con el profesor Castán, que también fue estudiante de doctorado, también hizo su doctorado. En este caso, pues la hizo en nuestra humilde universidad, en la Universidad Autónoma de Occidente, ¿de acuerdo? Em, bueno, pues ahí estuvimos trabajando. Entonces, lo que sucede es que normalmente esos cálculos se hacen con partículas esféricas y además que no rotan, con lo cual, digamos, las simplificaciones en esos cálculos de transporte neumático, pues son bastante importantes. Pero resulta que tanto la rotación como la forma de las partículas impactan precisamente en esas variables de transporte de las partículas. Entonces, digamos, esa es la motivación para realizarlo. Además, siempre que hay colisiones entre las partículas, una colisión partícula-pared, esos procesos siempre generan rotaciones y las rotaciones pueden ser bastante altas. ¿De acuerdo? No existen muchos estudios en la literatura que hayan trabajado la DNS en este sistema de partículas rotantes. Digamos, hasta el momento hemos encontrado aproximadamente tres. Digamos, esto, digamos, llevamos ya un tiempo, puede ser que en el último año haya aparecido alguno más, pero estos son los que vienen, digamos, hasta el 2023. Y para partículas regulares, y si trabajamos con partículas irregulares, cosa que no les he traído aquí, pero también estamos trabajando, ahí sí no hay nada. Con partículas, rotación de partículas irregulares, ahí sí no hay nada, ¿no? Entonces la idea es, como ponemos aquí, avanzar en la comprensión de los coeficientes de flujo, resistencia, sustentación y torque de partículas no esféricas rotantes. Y para eso vamos a considerar partículas elipsoidales. Les voy a hablar hoy del elipsoide prolato, del elipsoide oblato, que es la lenteja, y pues hoy no vamos a hablar de los cilindros. Entonces vamos a considerar diferentes relaciones de aspecto definidas como el eje mayor sobre el eje menor, el semieje mayor sobre el eje semieje menor, en de 1,25, 2,5, 5 y 10. Si tuviésemos una relación de aspecto de 1, pues tendríamos una esfera. Relaciones más altas nos hablan de partículas más elongadas, cuando estamos trabajando en elipsoides oblatos, que tienden a ser fibras, o en el caso de elipsoides oblatos, nos hablan de partículas más achatadas, que tienden a ser discos, ¿de acuerdo? Cuando la relación de aspecto es muy alta. Introducimos el diámetro equivalente, el diámetro esférico equivalente, que es el diámetro que tendría una partícula esférica que tuviera el mismo volumen que la partícula no esférica, ¿no? Y que es una cantidad que se define habitualmente para definir estos coeficientes, ¿no? Los coeficientes son la fuerza, en este caso resistencia, sobre un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado por el área enfrentada al flujo, ¿no? Que en este caso lo tomamos como el área de la partícula esférica, ¿no? Que es pi cuartos del diámetro al cuadrado, ¿vale? Para la resistencia, la sustentación y para el torque. Mm, ya. Ujú. Bueno, entonces nuestro dominio consiste en un rectángulo donde tenemos una entrada, ¿de acuerdo? Una entrada de velocidad, tenemos un perfil de velocidad uniforme, una salida de presión, 0 pascales, y tenemos unas paredes laterales que se mueven con la misma velocidad que la velocidad incidente, ¿no? Eso es para garantizar pues, que el flujo se mantiene, digamos, lo más uniforme posible. Definimos el número de reinos del flujo, ¿de acuerdo? De la forma habitual y la relación de rotación de la partícula, ¿de acuerdo? Que es pues la velocidad de rotación de la partícula por el radio dividido por la velocidad incidente. Es parecido a la lambda que hemos visto antes para los aerogeneradores, pero en este caso para las partículas. Consideramos números de Reynolds 1, 10 y 10, 1, 10 y 100 y relaciones de rotación de la partícula de 0, 5, 1 y 3. Ahora hablaremos de cómo describimos la rotación de la partícula, pero en las paredes de las partículas pues vamos a tener la condición de no slip. ¿Qué pasa? Que cuando tenemos una partícula esférica rotante, ¿de acuerdo? Se generan unas diferencias de presión entre la parte superior y la parte inferior que generan una fuerza que se llama la fuerza de Magnus. Ve, no lo pensé, les podría traer unos vídeos muy interesantes porque esa fuerza de Magnus
tiene que ver con el efecto que se les da, por ejemplo, a los balones de fútbol o a las pelotas de béisbol, ¿de acuerdo? Donde, pues, si lo recuerdan, pues golpeando y dándole una rotación a la partícula, pues a la pelota, pues digamos las partículas describen trayectorias curvas, ¿de acuerdo? Entonces, pues lo que estamos queriendo ver es un poco ver cómo es esa fuerza de Magnus, que va a ser una fuerza de sustentación cuando nuestra partícula no es esférica, sino es no esférica. Y aquí les tengo una imagen de cómo es el flujo, ¿de acuerdo? Alrededor de una partícula de un prolato, de un elipse de prolato que está girando, digamos, con su eje de rotación paralelo al flujo incidente, ¿no? Entonces vemos cómo el patrón de líneas de corriente en ciertas posiciones angulares se vuelve bastante interesante, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver cómo son esos coeficientes. Pero antes tenemos que decir cómo describimos la rotación de las partículas. Bueno, pues podemos utilizar la misma técnica que habíamos utilizado con la turbina, es decir, utilizar una malla deslizante, un sliding mesh, donde yo tengo aquí un dominio que gira con la partícula, ¿de acuerdo? Interno y un dominio externo que es fijo, ¿no? Y que se conectan a través de una interfase, una entrefase, ¿de acuerdo? Pero hay otra forma que es utilizar las técnicas conocidas como mallas superpuestas o técnicas de mallas superpuestas, que son unas técnicas que estamos utilizando eh, ahora y que básicamente lo que hago es tengo una malla en el fondo, en el background, que es una malla más típicamente estructurada, refinada en las zonas que me interesan, y tengo una malla superpuesta encima donde lo que hacemos es acoplar la malla. La malla superpuesta se acopla a la malla del fondo y se intercambian información en cada paso temporal. ¿De acuerdo? Entonces, digamos que numéricamente existen unos requerimientos que se deben satisfacer pues, para que, digamos, esa rotación se describa de la forma más adecuada posible, ¿no? También seguimos trabajando con Fluent, no lo hemos dicho, pero en la turbina hidrocinética también trabajamos con Fluent, con unas discretizaciones del orden de 1 millón de celdas. 1 millón de celdas pueden ser 2 millones también, ¿no? O sea, digamos, iba fluctuando dependiendo de cómo era la relación de aspecto de la partícula, ¿de acuerdo? Y utilizando esquemas de segundo orden en el espacio y en el tiempo. En este caso, pues el flujo no es turbulento, estamos haciendo simulación numérica directa, entonces vamos a resolver la ecuación de continuidad y la ecuación de momento, ¿de acuerdo? Pues con la sofisticación de las partículas rotantes. Aquí tenemos pues una validación, ¿de acuerdo? De la comparación entre los métodos de malla deslizante o malla, sí, y de malla superpuesta para estas condiciones. Reynolds 100 y relación de rotación de la partícula igual a 1. Es decir, que digamos la rotación y el flujo que se aproxima tienen más o menos, son comparables, ¿de acuerdo? La velocidad de la partícula La velocidad lineal de la partícula rotante es comparable a la velocidad del flujo. Y lo que vemos básicamente, si se dan cuenta, es que las dos técnicas dan aproximadamente lo mismo. Llegamos al resultado, al mismo resultado final. ¿De acuerdo? Si queremos ese mismo resultado final, se alcanza un poquito antes con la malla superpuesta que con la malla deslizante. Pero cuando tenemos una condición donde la rotación de la partícula es mayor, es decir, un valor de 3, vemos que empezamos a tener diferencias en la resistencia, en la sustentación y en el torque. ¿De acuerdo? Siendo el valor de la malla superpuesta un poquito más consistente, ¿de acuerdo? Que el que se obtiene mediante las mallas deslizantes, ¿no? Entonces aquí una primera conclusión de este estudio era que eh, la malla deslizante, la malla superpuesta podía ser un poquito más precisa, un poco más consistente que la malla, que las técnicas de mallas deslizante. Aquí tenemos pues lo que sería la validación. En la fila superior está la validación de las esferas, de esferas rotantes, ¿de acuerdo? Es importante, pues claro, si vamos a trabajar con partículas no esféricas, mostrar que para partículas esféricas pues obtenemos buenos resultados, ¿no?
para la resistencia, la sustentación y el torque, ¿no? Y vemos que mirando con, o validando con experimentos o con simulaciones de referencia, tenemos las mismas tendencias, ¿vale? En el caso de el episodio de prolato, relación de aspecto 1.5, había un cálculo previo, ¿de acuerdo? De Sommerfeld de Hubel y Sommerfeld, no, Halsey y Sommerfeld, eh, para varios números de Reynolds. Nosotros elegimos número de Reynolds 30 y varias relaciones de giro de la partícula entre 0, 5 y 3 y obtuvimos una buena comparación para la resistencia, más o menos para el torque, y para las relaciones de rotación más bajas de la partícula para la sustentación, pero obtuvimos algunas diferencias con la relación con la relación de rotación más alta. ¿De acuerdo? Entonces, una de dos, o hicimos mal el cálculo o estos resultados de esta simulación no eran tan confiables. Hicimos los mismos cálculos con StarCCM, que pues el profesor Omar lo tenía en ese momento disponible y obtuvimos valores muy cercanos a los que obteníamos con Fluent. Con lo cual, pues de alguna forma dedujimos que los resultados obtenidos por estos otros autores para este caso concreto, pues digamos, podía contener algún error. ¿De acuerdo? Pero bueno, básicamente si nos damos cuenta la validación es bastante buena, ¿no? Solamente tenemos una variable en una condición de flujo donde el resultado pues es diferente. Entonces ya lo tenemos validado. Y lo que hacemos pues es, digamos, hacer los cálculos para diferentes relaciones de aspectos de elipsoides prolatos y oblatos. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, comparados en la fila superior, cómo varían los coeficientes, ¿de acuerdo? De nuevo, resistencia, sustentación y torque para dos relaciones de aspecto, dos relaciones de rotación de la partícula a Reynolds 100, ¿de acuerdo? Entonces vemos que cuanto más aumenta la rotación de la partícula, más aumenta el coeficiente de resistencia, ¿no? Por ejemplo, comparemos la línea sólida azul con la línea sólida negra, ¿de acuerdo? Otra cosa que vemos interesante en este caso de la resistencia es que para, en este caso, Reynolds 100 y gamma igual a 3, lo que obtenemos es que la resistencia que experimenta el elipsoide en esta zona de acá cambia de signo, ¿de acuerdo? Cambia de signo, cosa que no esperamos. Esperamos que la fuerza de resistencia siempre actúe, digamos, en contra del movimiento de la partícula, ¿cierto? Pues aquí resulta que no, que en esta zona de acá, la fuerza de resistencia, en estas zonas angulares, va en el mismo sentido que, digamos, sería el avance de la partícula. Para la sustentación pasa algo parecido, pero aquí era ya más esperable, ¿no? Porque si yo cambio la forma de la rotación, pues puedo esperar que la distribución de presiones, digamos, pues vaya cambiando de forma también cíclica, ¿vale? Y bueno, en cambio el torque siempre mantenía el mismo signo, ¿no? Siempre, en este caso era siempre negativo. Esto era para la relación de aspecto 2.5. Para una relación de aspecto mayor, digamos, se sigue obteniendo algo parecido, pero cambian los valores. Cuanto más aumenta la relación de aspecto, miremos estos valores de la escala vertical, vemos que los coeficientes son más altos. ¿De acuerdo? El drag, la resistencia y la saturación son más altas, pero en cambio, bueno, y el torque también, claro. El torque también. O sea, los tres coeficientes son más altos. Es decir, los coeficientes aumentan con la velocidad de rotación de la partícula, como era esperable, y aumentan con la relación de aspecto de la partícula. ¿De acuerdo? Aquí tenemos, pues digamos, solamente por mostrar, pues como serían unas líneas de fricción en Reynolds 100 y gamma igual a 1 para un elipse de relación de aspecto 2.5, que ha sido el que más hemos estudiado, ¿de acuerdo? Entonces tenemos aquí, pues, como son las líneas de fricción que nos dan un poco una idea de dónde pueden aparecer los puntos de separación y algunos vórtices. Por ejemplo, aquí se ven claramente que aquí aparecen unos vórtices, ¿de acuerdo? Que ahorita los vamos a ver. Eh,
cuál es el patrón de flujo que tenemos en esta situación. Esto es para el mismo caso, pero con gamma igual a 3. ¿De acuerdo? Entonces vemos que el patrón de líneas pues, es diferente. O sea, el patrón de separación del flujo alrededor del elipsoide rotante pues, es diferente. Aquí tenemos pues, la comparación también para gamma igual a 1 entre los elipsoides prolatos y los elipsoides oblatos y las cuatro relaciones de aspecto que hemos considerado, ¿no? Entonces aquí vemos lo que hemos dicho, ¿no? Conforme aumenta la relación de aspecto, pues aumentan los valores de los coeficientes. ¿De acuerdo? Lo mismo pasa acá y acá. Para los prolatos, conforme aumenta la relación de aspecto, aumentan los tres coeficientes. En cambio, para los oblatos, aumenta la resistencia, aumenta la sustentación y también aumenta, perdón, también aumenta el torque. Pero lo que sí pasa es que si comparamos la resistencia entre oblatos y prolatos, encontramos que la resistencia de los oblatos es mayor que la resistencia de los prolatos para una misma relación de aspecto. Es lógico porque de alguna manera el área enfrentada al flujo en un elipse de oblato es mayor que en un prolato. Algo parecido pasa con la sustentación. ¿De acuerdo? La sustentación, si miramos estos valores en el eje Y, vemos que son mayores en el episodio oblato que en el prolato. Pero cuando comparo el torque, los valores del torque en los oblatos son menores que los valores del torque en los prolatos. ¿De acuerdo? O sea que ahí esa tendencia se invierte. Aquí tenemos una visualización del flujo en el uso de Plato, relación de aspecto 2.5, gamma igual a 3, Reynolds 100, y vemos cómo me aparecen un par de vórtices contrarrotatorios siempre en la parte frontal de la partícula. Y aquí en la parte de atrás del elipsoide se generan como otros vórtices. ¿Los ven por acá? Otros vórtices que eran los que veíamos acá, que se estaban saliendo por allá. Entonces, digamos, es interesante ver este tipo de patrón de flujo, ¿no? Lo que vemos también es que la rotación de la partícula es capaz de perturbar no solamente el volumen barrido por la partícula, sino un volumen mayor. Y esa es la razón fundamental para la que la resistencia aumenta. Básicamente el flujo, cuando se aproxima al objeto rotando, no ve solamente el objeto rotando, sino que ve un volumen de fluido mayor que está rotando y entonces lo tiene que, que, que- lo tiene que esquivar. Entonces, eso hace es como si el flujo viera un objeto realmente mayor de lo que es, ¿no? Entonces, pues digamos, eso se refleja en un aumento de la resistencia. Bueno, y estas son pues las conclusiones, pues que los coeficientes de resistencia, o sea, drag, lift y torque, aumentando gamma y la relación de aspecto. Eh, Abajo el número de Reynolds, la fricción domina sobre la presión, pero conforme el Reynolds aumenta, la resistencia se invierte y al finalmente eh, eh, los efectos de presión dominan para Reynolds más grandes. Pero el lift, la sustentación, siempre viene determinada por la componente de presión. También hemos visto que para ciertos valores de Reynolds y gamma, lo que puede aparecer es que la resistencia cambie de signo, ¿no? ¿De acuerdo? La resistencia y la sustentación en los oblatos son mayores que en los prolatos, pero sin embargo el torque pasa al revés, es menor en los oblatos que en los prolatos. Y bueno, pues hemos visto que para un valor suficientemente grande de gamma aparecen dos vórtices contrarrotatorios en el frente de la partícula que produce una estela que es más larga y más ancha y genera pues un aumento de la resistencia. Bueno, entonces con esto acabo. Aquí agradezco a estas personas, el profesor Omar López, por supuesto, el profesor Martin Sommerfeld, con el cual pues hemos venido trabajando muchos de estos temas multifásicos, el doctor Andrés Caballero, quien trabajó en la parte de el flujo en la aorta, el doctor Carlos Castán, que trabajó en la parte de esta de las partículas rotantes, y el doctor, o cuasi doctor, John Jairo Quiñones, que es el que trabajó en la turbina.
Entonces, muchísimas gracias por su atención. Si tiene alguna pregunta, pues intentaré responderla. Bien, Santiago, muchísimas gracias por la presentación y por todos esos detalles en cada una de las simulaciones desarrolladas. Entonces, por favor, si tienen preguntas, pueden abrir el micrófono o levantar la mano. ¿Ahí me escuchan? Sí, 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 Isaac. Sí, Sí, sí. Santiago, gracias por la presentación. A mí me surgió una duda cuando hablabas de si te podrías volver rápido el tema de, pucha, ¿cómo era? Donde explicabas que cuando se corrían las simulaciones que duran a muchos días, ustedes hacían unas revisiones, creo que paulatinas y miraban como el tema de los ciclos. No sé ahí me perdí un poco de cómo es esa revisión, si saben que la simulación dura, era esta imagen. Esa simulación, por ejemplo, cuando era la malla gruesa, media, fina y extra fina, y si dura mucho tiempo ahí estás hablando de esa revisión, iba convergiendo la solución, me imagino yo. Esas revisiones que hacían cíclicas, ¿cómo eran? Esa parte no la entendí. bueno, o sea, ¿qué es lo primero que se hace? Lo primero que se hace es poner a correr una vuelta, ¿no? Entonces vas a obtener una señal, ¿de acuerdo? Corres una segunda vuelta. Esa señal típicamente va a ser algo, no va a coincidir con la de la primera vuelta, va a ser algo diferente. Pero conforme vas corriendo más vueltas, observas que cuando comparas la señal, por ejemplo, el coeficiente de potencia del ciclo n comparado con el ciclo n-1, cada vez vas teniendo menos diferencias, ¿vale? Entonces lo que sucede es que nosotros encontramos que ya en la quinta vuelta, la señal o el coeficiente de potencia en la quinta vuelta comparada con el coeficiente de potencia en la cuarta vuelta ya apenas tenía diferencias. Entonces consideramos que el proceso, digamos, de convergencia temporal, donde hemos alcanzado el régimen ese periódico, digamos, se podía considerar finalizado en la cuarta vuelta y por lo tanto utilizamos la quinta vuelta para obtener o para evaluar nuestros resultados. Vale. Eso en una malla, ¿no? Y después, claro, para la convergencia de la malla, pues comparamos los resultados en las cuatro mallas en la quinta vuelta en todos los casos. Perfecto, pero perdóname, cuando tú dices quinta vuelta, cuarta, tercera, ¿es una corrida de la simulación? No, 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 es básicamente físicamente la turbina, estos álabes se mueven. Ah, ya te entendí. Ok, ok. Ok, ya te Entonces, entendí. claro, empiezo aquí y da una vuelta, otra vuelta, así sucesivamente. Mm. Por eso es que Vale, vale. utilizamos estas mallas deslizantes, porque permiten mover, aquí está, permiten mover este dominio, se va moviendo, o sea, la posición relativa de los álabes respecto de la parte externa va cambiando con el tiempo. O sea, básicamente tú estás viendo que se mueve, la turbina se mueve. No he Claro. traído un videíto para mostrarlo, porque eran muy pesados. La verdad es que los de estas simulaciones, esos videos eran muy, muy pesados. Entonces ya esta presentación está pesando como 90 megas. Entonces no los quise poner por eso, pero sí se mueven. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ven, a mí, pues yo tengo una duda que no sé si, pues no me quedó muy claro Sí, dale, dale. cuando ustedes hicieron la simulación de la del corazón, ¿ustedes Ah, usaban ahí pues una velocidad constante o usaban era pues como pulsaciones? no, no, no. Eran una velocidad pulsante, Ajá, pero digamos en la entrada, aquí, en la entrada era constante. O sea, digamos, variaba la velocidad aquí en la entrada, pero era sí, constante en toda la sección transversal, digamos. ok, pero igualmente se trataba de simular pues como las pulsaciones. Sí, 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 claro. Ok, y esas pulsaciones lo hacían por medio de qué, pues cómo hacían para hacer esas.
como velocidades periódicas. No, pues esto, pues en aquella época la única forma que había de hacerlo era con una UDF. Ahora ya se puede, digamos, poner como un perfil a la entrada. Digamos, en las últimas versiones de Fluent, tú tienes una variable, la variable x, y, z y tienes la variable tiempo. Y entonces puedes ponerle un perfil, una función que depende del tiempo de la entrada. Pero en aquella época era con una UDF. Ok, Sí, ok, ahora, listo, sí. sí, sí, ahora le llaman, sí, perfil o profile. Y Ujú. se escribe una ecuación con una calculadora que trae Fluent. Sí, es más fácil que en esa época. Antes tocaba programarlo en C. Juan Ok, David, ok. Sí, señor, buenas noches. Yo tenía una pregunta en cuanto al tema del equipo rotativo y es que en el curso de CF del profesor Omar Darío se nos hizo mención de que una alternativa a este método de mover físicamente la malla era algo llamado MRF y era una forma de generar la simulación sin mover físicamente la malla y a cambio se reducían los tiempos de simulación. Entonces me gustaría saber como tal cuáles fueron los criterios de elegir este método sobre el MRF, que creo que es Multiple Reference Frame. Sí, básicamente el Multiple Reference Frame es una simulación estacionaria. ¿De acuerdo? Entonces te sirve, por ejemplo, cuando tú tienes turbinas hidráulicas, turbinas Francis que rotan muy rápido, pues te sirve para eso. O sea, no tienes que, digamos, que resolver todo la simulación donde tú tienes, a lo mejor para que te dé, no sé, eso puede girar a 900 RPM, 1000 RPM, ¿no? Aquí estamos hablando que esto va a girar alrededor de, bueno, mucho más despacio. Pero digamos también lo que sucede es que, como pasa en las simulaciones RANS, también vas a tener que tus resultados pues, van a estar limitados, ¿no? O sea, no son tan precisos como los que vas a obtener, digamos, cuando resuelves, digamos, el movimiento completo, ¿no? Entonces, el MRF es una opción cuando uno no tiene muchos, digamos, capacidades de cálculo o cuando quiere obtener resultados muy rápidos. O incluso a veces se puede utilizar también para obtener una condición inicial para iniciar la simulación transitoria, ¿no? Eso también se puede usar. Listo, muchas gracias. Ujú, con mucho gusto. ¿alguna otra pregunta? Sí, buenas tardes. Hola. Sí, Bu- Profesor, una pregunta. ¿Me están escuchando? Sí. 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 Ah, con respecto al DNS Ujú. a futuro, también no se ha intentado como comparar los tiempos en los cuales funciona. Yo sé que el RANS es simplemente, o sea, todos estos métodos nos ayudan a reducir el gasto computacional. ¿Hay alguna comparativa con lo que se hizo hace 10 años con lo que se está haciendo ahorita para saber qué tanto se ha progresado en ese sentido del gasto computacional? Pues debe haberla, seguro, pero no sé exactamente los números, No, no lo han pero intentado, no. lo que pasa es que, digamos que normalmente en DNS se suele hablar también de unos casos, ¿cómo decirte? Unos casos, unos benchmarks, ¿no? Entonces, un benchmark que hay en DNS es, por ejemplo, el flujo en un canal. Entonces, una cosa es el flujo en un canal que se podía calcular, el número de Reynolds, ¿de acuerdo? El de fricción que se podía calcular en un flujo en un canal hace 10 años y el que se podría calcular ahora, ¿de acuerdo? No sé exactamente cómo estén las cosas, ¿no? Pero el número de, o sea, lo que te diga sería inventar, pero en este momento el número de Reynolds que se debe poder simular en un canal de fricción, pues no sé si será alrededor de 4 o 5 mil de fricción, ¿no? Reynolds de fricción estoy hablando. Es más pequeño que el Reynolds del flujo del Sí. backflow. Eh,
que es un Reynolds bastante bajo, o sea, digamos, todavía estamos lejos de poder utilizar, digamos, la DNS para, digamos, aplicaciones de la vida diaria. Sí, sí, muchas gracias. Y una pregunta, ¿hay alguno otro sistema híbrido que se esté pensando utilizar aparte del DNS o el del RANS con el ENS? Pues hombre, digamos, hay otras opciones para calcular, ¿no? Que no son, por ejemplo, tú tienes Lattice Boltzmann, por ejemplo, y habrá algunas otras seguramente. Hay métodos espectrales también, pues digamos, tienen otras dificultades. En cuanto a métodos híbridos, que lo que hagan sean como combinar estos métodos, la verdad es que DES tuvo en una época un gran desarrollo, pero parece que últimamente eso está como un poquito parado, ¿cierto, Omar? De pronto Omar tiene más información al respecto que yo. Sí, 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 está un poco más quieto. Lo que pasa es que todo se ha volcado también hacia el RCD Simulation, ¿no? Es decir, digamos que ya el recurso computacional disponible ha crecido significativamente, entonces simulaciones LS con modelos de pared es lo que, digamos, la mayoría de la gente, pues el camino que la gente fue llevando, ¿no? Se utilizaron en la transición estos métodos híbridos, pero digamos que WMLS es lo que, digamos, ahora mismo está como se está usando más, sobre todo por la entrada de las GPUs. Pero bueno, a nosotros todavía el recurso computacional sigue siendo un problema, ¿no? Entonces, seguimos en esa transición. ¿Alguna otra pregunta? No sé si Santiago me permites compartir un momento la pantalla solo como para cerrar, Ah, sí, claro. que sí tengo acá la persona que pregunta sobre la grabación. Entiendo que sí va a ser, digamos, colocada en la página web del, de ingeniería mecánica, ¿no? Pero creo que toma un tiempo, pero la, seguro la suben más adelante. Para la pregunta de si efectivamente, que tú habías dicho la animación, yo la tenía acá, Ah, sí. donde efectivamente se ve pues el movimiento de la turbina, es decir, los álabes se mueven, ¿no? Ah, ok. Ahí por supuesto el video es solo hecho, creo que solo es solo como con 180 grados, creo, es decir, por eso se ve así como que se corta, ¿no? Sí, no, y además creo que Porque los pasos angulares eran grandes, ¿no? eran grandes, sí, para la visualización, creo que lo decíamos de 30 grados. Lo otro es que se ve la simetría de flujo, ¿no? Acá, ah, en este plano, arriba y abajo, lo cual en la realidad no es así, por eso era cuestionable el tema de usar la simetría, un problema de solución de este tipo, ¿no? Mm, sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Santiago, por tu tiempo y yo sé que ya es bastante tarde allá en España, entonces Ya, muchísimas bueno, gracias de verdad y pues ahí seguiremos en contacto. con muchísimo gusto. Bien, buena noche entonces y bueno, en otra ocasión nos veremos. De acuerdo, bueno, muchísimas gracias. Vale, hasta luego, saludos a Hasta luego, todos. Buena chao. noche. Hasta luego, Adiós. Hasta gracias. luego, muchas Hasta Hasta luego, luego, gracias. muchas Santiago. gracias. Muchas Gracias. gracias. Hasta luego.